¿Necesitas merch oficial de tus bandas favoritas? Entonces entra a House of Gods. Con cada compra que hagas en este sitio apoyás directo a las bandas y aportás para mejorar la calidad de vida de muchos animales sin hogar de América Latina, debido a sus donaciones periódicas a diferentes organizaciones de rescate y esterilización animal. House of Gods, envíos a toda Latinoamérica. Escuchá Anticolor en Spotify, iTunes y YouTube. Próximamente publican su segundo álbum Reanimation, solo en sus plataformas y en Over Music. Una noticia que estuvo dando vueltas las últimas semanas fue la tragedia del festival Astroworld durante la presentación del rapero Travis Scott. Durante ese show, los asistentes al mismo comenzaron a empujar hacia el escenario, haciendo que muchas personas caigan una sobre la otra, provocando así una avalancha de gente, entre las cuales murieron 8 personas tras sofocarse y muchas más quedaron heridas y luchando por su vida. Corey Taylor y Randy Blythe fueron dos de las personalidades del metal que abordaron este tema antes y durante el festival Welcome to Rockville en Daytona Beach, Florida. Corey, antes de empezar la canción Wait and Bleed, se dirigió a la audiencia diciendo lo siguiente: "No quiero armar problemas, pero siento que hay que decirlo. Una de las cosas maravillosas de este género, de esta audiencia, de esta familia, es que nos cuidamos unos a otros. Se supone que este es un lugar de celebración, de amor y de cuidarnos unos a otros. Y todos los que alguna vez han estado en un puto mosh pit saben, si alguien cae, tú lo levantas de nuevo. Así que quiero que todos guarden la memoria de esas 8 almas que perdimos. Pero también quiero que recuerden esto. No importa a qué show vayan. Si tienen ojos, manténganlos abiertos, manténganse concentrados y vean si otro precisa ayuda". El líder de Lamb of God, Randy Blythe, compartió en su Instagram algo de lo que llamó información práctica con respecto a la seguridad en los conciertos, mientras se preparaba para actuar el sábado 13 de noviembre. Randy escribió: "Esta noche mi banda Lamb of God tocará frente a miles de personas en el festival Welcome to Rockville en Florida. A la luz de las muertes en el Astroworld Fest en Houston, estoy publicando algunos consejos prácticos. Primero, por experiencia personal, puedo decir que desde la perspectiva del artista en el escenario de un gran festival, puede ser muy difícil saber si algo salió mal en la audiencia. El ruido de la música, el rugido de la multitud, las luces en tu cara, las miles de personas que se mueven a la vez, hace que sea muy difícil determinar si hay un problema o si la gente simplemente se lo está pasando bien. Por ejemplo, si alguien está herido, gritan: detengan el espectáculo, cosa que, teniendo la banda en el escenario, realmente no funciona, porque a menos que toda la audiencia esté cantando eso, simplemente se va a mezclar con todo el ruido. Entonces, ¿qué ayuda a la audiencia a hacerle saber a un artista que algo salió mal entre la multitud? Una señal. Aquí hay 2 señales que he visto personalmente desde el escenario que me han hecho saber que alguien resultó herido entre la multitud. Luego de esto detuvimos completamente el espectáculo hasta que esa persona pueda ser removida. La primera es brazos en forma de X por encima de la cabeza. Esta es una señal bastante universal que significa parar. La segunda señal es dead time, poniendo los dedos sobre la palma. Cuando he visto a varias personas haciendo estas señales en una multitud juntas, se ve diferente que todo lo demás, y supe que algo andaba mal. Y por último, si alguien se cae, levántalo. Así lo hacemos en nuestra comunidad. Y cambiando ahora a una noticia más alegre, el guitarrista de Rammstein, Richard Kruspe, confirmó que el nuevo álbum de la banda ya está terminado y que se va a lanzar antes de la próxima gira mundial del grupo. Los alemanes están programados para iniciar la etapa europea de la gira el 15 de mayo de 2022 en Praga, República Checa, así que antes de esa fecha el disco ya debería estar publicado.